La misión. Una película parece que se llama así, ¿no es cierto? Es decir, el trabajo encomendado, en este caso por Dios, a sus hijos, a sus discípulos. Una misión, una misión. Mateo 28, 19 y 20, bueno, casi todos lo conocen de memoria el texto, pero es muy profundo, no es una cosa sencilla y simple. Dice, si gusta lo leemos todos juntos. En Mateo 28, 19 y 20, todos juntos. Por tanto, id y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. ¿Está claro, no? Sí. Muchas veces nosotros le buscamos el hecho de hacerlo difícil, pero aquí la misión está clara. Si somos hijos de Dios, o cristianos, como decimos nosotros, la misión es clara. Y no hay otra, como decía el hermano Manuel en la introducción. Es decir, sino ¿quién? Y la Biblia lo menciona claramente. ¿Cuál es la misión en la vida? Nuestra misión en la vida es el evangelismo. Y por aquí se dio a conocer casi todo, ¿no es cierto?, de que si bien es cierto, sabemos cuál es nuestra misión, pero la verdad es que nos sentimos que no estamos preparados para ello. Y cuando decimos que no estamos preparados es porque bíblicamente yo no me manejo bien. Es decir, si la persona me rebate, y pensaba mientras el hermano Manuel hablaba aquí, si hay personas que tienen mucho conocimiento intelectual y ponen en tela de juicio algunas de las cosas que yo estoy diciendo, y si yo no tengo el manejo bíblico, me van a confundir. Y me voy a quedar mal, porque la respuesta no debe ser mía, debe ser de la palabra del Señor. Entonces, si no tengo un dominio de la Escritura, aunque sea básico, no voy a poder salir adelante. Y ese es muchas veces el temor que yo tengo de irle a dar a conocer el Evangelio a otra persona. Es porque no estoy preparado, ¿no es cierto?, en las doctrinas básicas de la Biblia. Porque la Biblia es un libro que tiene respuesta para todo, ¿no es cierto?, lo que es el desarrollo del ser humano. Y cómo alcanzar también, ¿no es cierto?, el conocimiento que la palabra nos indica. La Biblia nos habla de la familia, nos habla del matrimonio, cómo debemos ser ahí, nos habla de la crianza de los hijos, nos habla de nuestro comportamiento en la sociedad, nos habla acerca de nuestras preocupaciones que debemos tener, nuestras prioridades, nos habla acerca del crecimiento que nosotros debemos experimentar como hijos de Dios. Pero muchas veces yo me escudo detrás de excusas, como decía el hermano también, y diciendo, no, para mí es muy difícil, no lo entiendo, yo necesito que otra persona me enseñe. Y eso deja de ver otra cosa también, que uno no tiene una relación tan personal, íntima con el Señor, porque la promesa es que el que comenzó la obra, ¿qué dice después? La perfeccionará. Entonces, ahí yo estoy dejando ver ante los demás que mi compromiso con el Señor no es tanto como debe ser. Entonces, la misión nuestra en la vida es el evangelismo. Y cuando hablamos, no, eso lo tiene que hacer el pastor, porque él está preparado para ello. Pero yo no. Pero aquí dice, ¿no es cierto?, que sus discípulos, ¿cierto?, remitiéndonos al texto, debemos hacer discípulos. ¿Qué significa eso? Significa, como lo vamos a ver un poquito más adelante, preparar a otra persona para que siga Cristo. Bueno, la razón por la cual el cristiano está aún en la vida es para dar a conocer el Evangelio y no otra. Y muchas veces le pedimos al Señor, sabe que mi hijo todavía necesita de nosotros. Por favor te pido, Señor, que me dé algún tiempo más, años más, ¿no es cierto?, para estar aquí. Y tengo que construir, y tengo que trabajar, y tengo que pagar las deudas, y etcétera, etcétera. Pero la verdad es que para el Hijo de Dios, la misión principal es dar a conocer el Evangelio. Las buenas nuevas de salvación.
Y la pregunta cae de cajón, como decimos nosotros. ¿Lo estoy haciendo como el Señor quiere? ¿O estoy muy lejos de la meta? ¿O sí lo estoy haciendo con muchas ganas y siento cada vez que lo hago que el Señor trabaja a través de mí porque la persona que yo le estoy discipulando o predicando, no sé, está interesada en conocer a este Señor que yo conozco? Yo lo dejo establecido. Ahí está nuestro pasaje, ¿no es cierto? Mateo 28, 19 y 20. Por tanto, id y hacer discípulos. Hermanos, para ser discípulo requiere mucho tiempo. Requiere oración. Requiere preparación. Requiere estudiar la Biblia en las doctrinas básicas. Por eso es que hoy día hay tantas congregaciones. Por eso es que hoy día cada uno hace, ¿no es cierto?, una religión diferente. Es porque no están basadas en lo que dice la palabra. Ahora, yo me temo otra cosa, no sé qué piensa usted. Pero hoy día nosotros puede haber una satisfacción personal como iglesia de que se está enseñando la palabra y las doctrinas tal o cual o lo más acercada posible a lo que era en el original. Y nos da gozo con eso y nos sentimos bien, el crecer espiritualmente. Pero si no estamos haciendo evangelismo, ¿de qué nos sirve? Lo estamos engordando nosotros espiritualmente. Pero ¿y qué de aquellos que se van al infierno? Yo he meditado, deben haber 3 personas de las que yo ingresé a la universidad que ya han muerto. Y uno dice, bueno, son relativamente, no sé, todavía adultos, pero se murieron sin Cristo. Y yo soy responsable de ellos porque yo estuve con ellos 5 años. 5 años. Entonces el Señor me va a decir, ¿y qué hiciste en los 5 años? Le predicaste a todos, ¿no? Y el compañero de trabajo que tengo que no conoce a Cristo. Y el vecino que tengo que no conoce a Cristo. Y el familiar que es mucho más fácil llegar a él, que no conoce a Cristo y no le ha hablado del Evangelio. Y de repente le digo al Señor, gracias Señor, porque estoy bien contigo. Pero si vamos a la Biblia encontramos que no es así. La visión principal de por qué tenemos vida hoy es porque tenemos que anunciar el Evangelio a otros. ¿Es solamente hablar del Evangelio? Es decir, yo tengo que ir a la persona solamente a hablar, o existe otra forma de mostrar el Evangelio. No, ¿Ah? con las obras, como la forma de ser de cada uno. Es que no llegamos de tirón así a hablar, no, empezamos de a poco a conversar y todo lo que mi vida, lo que me ha pasado a mí, entonces dar a conocer así, de ahí empezamos. Hermana, yo creo que usted tiene una fortaleza tremenda que yo pienso, no sé si lo compartí en mi casa, pero usted tiene la posibilidad de visitar enfermos. Sí, eso lo... Cuando uno está en el hospital, que me ha tocado a mí, uno piensa y dice, oye, que hay tanto tiempo libre. Mis hermanos dicen que me aman, pero no han venido a verme. ¿Qué cree usted de una persona que está desahuciada? Y que uno tiene la posibilidad de ir al hospital y demostrarle amor desinteresadamente. Yo creo que ese hecho habla mucho más que las palabras. Por supuesto que después viene, ¿no es cierto?, la presentación del Evangelio tal cual es. Pero las personas hoy día necesitan ver a una persona representante de Jesucristo en la tierra que sea diferente al resto. Que no esté interesada en el dinero, que no esté interesada en que le devuelvan la mano, sino que ame a la otra persona, desinteresadamente. Hermano, incluso puede sonar como, disculpe la palabra, como a tonto. ¿Sabes qué? El hermano se desprendió y resulta que me trajo un regalo. Yo nunca esperé ni de mi familia. Y este hermano me trajo este regalo que la verdad es que yo lo he dimensionado, pero tremendamente. Hermanos, nosotros tenemos que ser diferentes, porque de lo contrario no somos cristianos.
Pero el Evangelio, hermana, se puede predicar no solamente con palabras, más bien es con hechos. Yo creo que las personas de fuera que no tienen a Cristo están mirando qué es lo que yo estoy haciendo. No tanto de lo que hablo, sino de mis hechos. El vecino me vino a cortar el pasto y no tiene nada que ver conmigo. Le voy a preguntar por qué él tiene esa reacción. Y ahí, estimado vecino, mire, ¿sabe qué? A mí la Biblia me dice que tengo que amar a mi prójimo. Y una forma de amarlo, yo pensé y le vine a cortar el pasto gratuitamente y con mucho gusto. ¿Qué va a pensar en esa persona? ¿Va a meditar o no va a meditar? Y usted sabe que nosotros no podemos cambiar a las personas, ¿no? No. ¿O sí? ¿Ah? No. El Señor sí va a usar al Espíritu Santo para que pueda cambiar. Pero yo tengo que actuar, ¿se fijan? En Marcos 16:15, busquémoslo porque ahí hay una parte nomás. Es muy interesante. Bueno, yo me iba a detener un poco más en Mateo. Mateo, disculpe, voy a volver un poco atrás. Pero hermanos, a veces nosotros creemos que lo estamos haciendo muy bien, pero cuando vamos a la Biblia nos damos a conocer, dan a conocer la palabra de que no estamos en el centro de la voluntad de Dios y haciéndolo 100%. El mandato aquí 19:20, por tanto, ir. Y aquí la primera pregunta, ¿estoy yendo o me estoy quedando? Hermano, nosotros deberíamos reaccionar de tal manera que si un hermano de la iglesia nos dice, hermano, ¿sabe qué? Hay una ancianita, hay un joven, hay alguien conocido en la cárcel que necesita y me ha pedido que vayamos a compartir con él un momento. ¡Wow! Nosotros no siquiera debemos mediar situación alguna y decir, ahí está. Ahí está. Pero a veces nos llegan noticias a nosotros de hermanos, de gente que necesita que vayan a conversar, entre comillas, a conversar, porque la persona está impedida de poder salir o que le visite, ¿no es cierto? Está sola. Y nosotros no vamos. Y aquí dice, por tanto, ir. Es grato quedarse en la casa, ¿no es cierto? En un día helado, frente a la estufa, leyendo un buen libro espiritual, leyendo la Biblia. ¡Ay, qué bueno! ¡Excelente! Pero ¿y qué queda de la misión, hermano y hermana? Bueno, yo también me cuestiono, pues, hermano y hermana. Por tanto, ir. Este es un verbo que vive acción, ¿cierto? Quedarse en la casa, y yo puedo tener un montón de excusas, tengo que prepararme, tengo que estudiar esto porque tengo pruebas, no sé, le debo espacio a mi familia, etcétera, etcétera. Puedo tener muchas cosas, pero el mandato de la misión es ir. Y hay lugares que son, diría yo, población cautiva. Las cárceles, ellos no pueden salir. Los asilos de ancianos son lugares que son población cautiva y que están gratos que uno vaya de repente. Yo creo que no se van a negar. Si uno va a un lugar donde hay niños, en un internado, y uno le solicita, le dice, oye, ¿sabes? ¿Puedo ir a compartir un tema interesante? Yo estoy seguro que le van a decir que sí. Por tanto, ir. ¿Qué estamos haciendo con esa misión? Y lo otro más grave que aparece aquí, en el buen sentido de la palabra, y hacer discípulos. Hacer seguidores. Y para ser seguidores hay que tomarse un tiempo, hay que tener el conocimiento suficiente de la palabra, hay que ser persistente, hay que tomar medidas, hay que exhortar, hay que limar las asperezas y nos vamos a encontrar con problemas. Claro que nos vamos a encontrar con problemas, pero la misión es hacer discípulos. Yo le hago una pregunta. Que usted me nombre a los discípulos que está haciendo. Me refiero yo a que sea un acto metodológico, que sea permanente en el tiempo y que usted vea el crecimiento de ellos.
Entonces no son palabras muy simples. Sí, voy a ir ya y voy a cantar un par de coros y me vengo. El compromiso es mucho más allá. Mucho más allá. Sí, hermano. Estaba pensando y meditando que el Evangelio en sí, si hablamos netamente del Evangelio, en la mayoría de los casos debemos tener en cuenta que no es bien recibido. Ese es un punto esencial. O sea, el Evangelio es muy duro. Al final uno reduce el Evangelio en arrepentimiento y fe. Entonces, cuando uno llega a ese punto, ¿cierto? Porque si uno empieza a adornar el Evangelio y a hacerlo bonito, no estás cumpliendo con la misión tampoco. Entonces, en ese sentido, en mi experiencia personal, lo he tenido con mi familia, mi propia familia, y con el alrededor, es o lo aceptan de buena manera o te cierran las puertas. Entonces, pero es ahí un punto importante a tener en cuenta que el apóstol Pablo dice, no me acuerdo el orden, pero habla de sembrar, regar y que Dios da el crecimiento. Así es. ¿Cierto? Entonces, eso lo tengo en mucha consideración en mi poco tiempo de haber aceptado a Cristo, de que muchas veces nos desesperamos por algo que no nos corresponde a nosotros. ¿En qué sentido? Que nosotros nos damos crecimiento, nosotros nos vamos a convertir en esa persona. Pero no todos van a tener, nosotros tenemos la disposición, ¿cierto?, a predicar el Evangelio y algunos no te van a escuchar. Pero tienes que tener en cuenta que tuviste la disposición y que quizás el Señor en algún momento te va a dar la oportunidad precisa, ¿cierto?, para que tú puedas predicar el Evangelio, como tampoco no vas a tener la oportunidad de predicar el Evangelio. Pero se empieza, encuentro yo, por el entorno más cercano, por el año más cercano que es la familia. Bueno, el hermano Iván se está adelantando la segunda lección. Pero, bueno, yo tengo, no, me incomoda el hecho de poder no adelantarme. Trato siempre de conservarlo, pero hay cosas que como me voy adelantando a las otras lecciones, pero la verdad es que la predicación del Evangelio hasta cierto tiempo ha producido mucho daño. Ha producido daño porque hay personas que se creen cristianas y no lo son. Entonces, algo de lo que decía el hermano, ¿creemos que el Señor está con nosotros cuando nos va bien? ¿O le exigimos a Dios lo que no corresponde a su voluntad? ¿O creemos ser cristianos porque en algún momento de la vida yo levanté la mano, pasé adelante, el pastor me dijo que era cristiano, pero no he experimentado esa fuerza interior de dejar todo, ¿no es cierto?, para seguir al Evangelio? Entonces, yo admiro a hombres y mujeres que han dejado todo en la vida porque el Señor ha estado en el centro de su corazón y han experimentado que lo poco que pueden hacer lo han hecho conforme a la Escritura, y es decir, yo estoy en este mundo para dar a conocer el Evangelio. Y me temo también en mí, voy a tomar palabras del hermano Iván, de que por los hechos que han ocurrido en mí antes, yo no tengo un testimonio, digamos, con autoridad como para decirle a otro, oye, sigue a Cristo porque Él cambia las vidas. Y la otra persona me dice, ¿y te acordáis cuando me hiciste esto? Cuando me robaste esto, cuando te comportaste de esta manera, y me vienes a hablar de que eres cristiano. Bueno, tenemos referencia bíblica. Pablo era un perseguidor de la iglesia, ¿no es cierto? Y causó mucho daño. Pero el Señor lo transformó. Y él, yo creo que le costó mucho, digamos, establecer un nuevo testimonio, ¿no es cierto?, de que creyeran a la palabra, y yo creo que fue así. La Escritura es clara, ¿no es cierto?, en ese aspecto del cambio. Entonces yo estoy entre la línea que divide y se habrá producido el cambio tan drástico en mi vida que el resto lo note y que con mi vida dé a conocer, ¿no es cierto?, el Evangelio. Bueno, vienen otras palabras más adelante ya. Pero, Marcos,
En Marcos 16, 15 dice otra cosa que se va complementando. Bueno, la Biblia es un todo, ¿no es cierto? Marcos 16, 15 dice, voy a leer del 14. Dice, finalmente se apareció a los 11 mismos, estando ellos sentados a la mesa, y les reprochó su incredulidad y dureza de corazón, porque no habían creído a los que le habían visto resucitado. 15. Y les dijo, ir por todo el mundo y predicar el Evangelio. Si a usted le quedó un poco como no muy claro allá en Mateo cuando decía, y a sus discípulos, aquí dice claramente, ¿no es cierto?, que debemos predicar el Evangelio a toda criatura. Yo estaba haciendo una diferencia cuando les dije que si había dentro de la iglesia una persona que supiera de alguien que quisiera escuchar, porque de repente nos vamos a encontrar, también como dice el hermano, oye, ¿sabes qué? Yo no quiero saber absolutamente nada de usted, nada. Una persona dijo, hablando ya, yo estaba a cargo del censo, y tocaban la puerta, dijo, ¿y qué pasa si son como los testigos de Jehová y uno los mira por la puerta y no le habla? Me llama la atención porque cuando uno va a tocar una puerta, no sabe si es adventista, si es testigo de Jehová, o mormón, o cualquier otra cosa, si va vestido con corbata, pues, ¡ay, mormón! Pero, ¿se fija cómo uno hace diferencia? No, el que quiere escuchar, habla muy. Porque los otros, no, es que me van a, que me peguen. Y les dijo, ir por todo el mundo y predicar el Evangelio a toda criatura. 16. El que creyere y fuere bautizado será salvo. En Marco agrega otra cosa aquí, ¿no? El que creyere y fuere bautizado. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Voy a ir un poquito más rápido, si no, no vamos a terminar. Lucas 24, 46 y 47 dice que y que se predicase en su nombre, ¿no es cierto?, el Evangelio. Y en Hechos 1.8, que usted también lo conoce de memoria, dice, y me seré testigo en Jerusalén, en Samaria, en Judea y hasta lo último de la tierra. ¿Qué significa ser testigo? Significa declarar que yo lo he experimentado. ¿Cierto? Yo he experimentado la salvación. Yo he experimentado la respuesta del Señor. Se me quedaba algo para el hermano Iván. Estimado hermano y hermana, el hecho de predicar el Evangelio, nosotros no estamos solos. Las herramientas que el Señor ha entregado son efectivas. Es el Espíritu Santo quien convence al mundo de pecado. Y yo voy revestido ya con el Señor porque he tenido oración con el Señor. La oración del justo puede mucho. Por lo tanto, cuando yo me dispongo a entregar el Evangelio, tengo que aplicar las herramientas que el Señor me ha dejado. No es algo que yo voy a sacar de mi cosecha, sino principalmente cómo el Señor me ha iluminado para ir, ¿no es cierto?, en pos de los perdidos. La misión principal, por la cual estamos con vida hoy día, último día de abril, es porque tenemos que dar a conocer el Evangelio. Todo lo que hacemos debe servir para evangelizar. Ahí donde está, hermana Noya, no solamente la palabra, todo lo que hacemos debe servir para evangelizar. Mi trabajo, mi hobby, mi vida entera, ¿no es cierto?, debe servir para evangelizar. Oye, ¿por qué tú eres tan diferente a los demás? ¿Por qué tú no participas en los carretes que se hacen, ¿no es cierto?, en el lugar de trabajo? ¿Por qué tú eres un apartado? ¿Por qué no hablas grosería? ¿Por qué estás interesado en los demás? Son preguntas que pueden hacer, ¿no es cierto? Y aquí entramos en una cosa que el discipulado forma parte de esta misión.
Entonces, da la idea, hermanos y hermanas, que dentro de la iglesia, bueno, hay varias cosas que nosotros no hacemos. Yo al meditar en el estudio, hay varias cosas que no hacemos. Debiera haber permanentemente un discipulado dentro de la congregación. Una, para establecer al cristiano en las doctrinas básicas, en el conocimiento de la palabra. Y si la persona me habla acerca de que hoy día no hay que castigar a los hijos porque puede producir trauma en ellos que se van a manifestar en el futuro, ¿dónde busco en la Biblia yo algo que rebata ese tipo de cosas? Por ver, se me ocurre. Efesios, se me ocurre. Pero hermanos, en la iglesia debiera haber, ¿no es cierto?, constantemente discipulado, porque no todos tenemos el mismo nivel espiritual. Hay personas que necesitamos, ¿no es cierto?, ser discipuladas porque en ellos, ¿no es cierto?, encontramos una base, ¿no es cierto?, dice aquí, un establecimiento teniendo base, fundamento, ¿no es cierto?, de la palabra. Pero no está presente. O sea, aquí tenemos un tema, digamos, para hablar en la sesión de pastor, ¿sabe que necesitamos nosotros estudio bíblico? Si bien es cierto, cada uno estudia por su cuenta, pero necesitamos que la iglesia se preocupe también, ¿no es cierto?, de ello. Segundo, sirve para entrenar al cristiano. Hay personas que entrenan 3 veces a la semana, ¿cierto, Felipe? Y fuertemente. Se preparan, ¿no es cierto?, físicamente, qué sé yo. Y hay un montón de actividades que se pueden hacer. Pero y espiritualmente, ¿estamos entrenados como para salir a presentar el Evangelio? Entonces, se fijan que aquí hay una responsabilidad de la iglesia de poder abordar el tema. Si la misión es tan crucial, tan importante de ir y predicar el Evangelio, de ir y hacer discípulos, de ser testigos, ¿dónde está la preparación? La preparación mía, yo estoy seguro que no es la misma suya. Seguro. Cada uno tiene un nivel diferente. Hay personas que estudian mucho, se preparan mucho, oran mucho, revisan material. Y cuesta mucho de tener los textos también en la cabeza. Yo no estoy estudiando todo este tiempo, no, nada más. Pero me cuesta porque, no sé, ya la edad de uno ya no es la edad de pelito, para decirlo. Entonces cuesta un poco. Pero hay que leer y leer la palabra para poder detener. La Biblia dice que antes de tomar vino, es mejor ser lleno del Espíritu Santo. Y hermano, la promesa, hermana Noya, la promesa es que si nosotros nos disponemos en la mano del Señor, Él va a actuar. Sí, se le pide a Dios Santo, o sea, el Espíritu Santo es el que produce la iluminación. Y por lo tanto la promesa está allí. Yo le aseguro que si usted se dedica a orar, a escuchar la palabra, a lo mejor no a leer porque le cuesta, pero a escuchar la palabra, algo va quedando. Porque de repente, con los comerciales que aparecen en la televisión o en la radio, de repente yo me lo grabo perfectamente. Si yo escucho la palabra, ¿cierto? Dice que la fe viene por qué cosa, y oír por qué cosa, la palabra. Sigamos. Una pregunta interesante, estimado hermano y hermana, en 100 años más, ¿qué le va a importar a usted? Yo tengo 56 años. En 100 años más, ¿qué va a pasar? ¿Ah? Va a tener 100. No voy a estar. No voy a estar. Ninguno de aquí va a estar. El familia tiene 19, ¿no es cierto? 119. ¿Qué va a importar a él?
¿Va a importar su familia? ¿Va a importar su casa, su trabajo, su título, sus inversiones? Lo único que va a importar es si voy a estar así como la palabra de Lucas 16, en el infierno o en el cielo. He ahí la importancia de la misión. He ahí la importancia de poder abrazar el Evangelio. ¿Qué estamos haciendo para la eternidad? Otra pregunta. El verdadero Hijo de Dios pone en primer lugar la preocupación por todos los que no son salvos y que necesitan conocer el Evangelio. Pregunta, ¿es su prioridad? ¿Es mi prioridad el hecho de darle a conocer el Evangelio a los que no lo conocen? Deberíamos tener un plan aquí en la iglesia, un plan, y decir, a ver, hermano Manuel, la semana pasada usted le habló a alguien del Evangelio. Sí. ¿Quién fue? Bueno, es un joven que se llama tanto, bien. ¿Lo podemos ir a visitar? No se puede. Hermana Moya, ¿usted visitó en el hospital? Sí. ¿Cómo fue la recepción? ¿Cómo se llama la persona? ¿Lo vamos a tener en oración? ¿Podemos visitarlo o no? Pero no hay. Entonces, parece que la prioridad es solamente mental, pero no práctica. Pero que debe ser una tarea, pues no. Por supuesto, por eso lo Una tarea estamos para dando todos con nosotros nosotros. y la otra clase. Por eso lo estamos dando con nosotros. Claro. Pero son cosas básicas, ¿no es cierto? Y muchas veces decimos, miren, no hay nadie en estos bancos. ¿Cómo no va a haber nadie si nos vamos a hacer la tarea? En primer lugar, la preocupación por todos los que no son salvos. Una pregunta, ¿cuál es su lista de oración? La tengo aquí, me dicen, si me compré un supermercado y la lista, quiero que voy a comprar, la tengo aquí, me dicen. Y en alguna oportunidad hemos llegado a la caja, se nos olvidó. No tenemos la costumbre o el hábito de hacer la lista. Hermanos, Es algo con lista. nosotros deberíamos tener una lista, ¿cierto? Una preocupación constante. Sí. La vecina que tengo es una lengua. No tiene trato con nadie. La pregunta es, ¿la tengo en la lista de oración? No la tenemos. Y quiero que cambie, que baje la música, que cambie su vocabulario. Que cambie su carácter. Te digo que muchas veces no hago la tarea. No la hago. Cambia el carácter de nosotros primero. Nosotros también. Nuestra misión es la misma de Jesucristo. Como el Padre envió al Hijo al mundo, así el Hijo ha enviado a sus discípulos. Somos discípulos, no somos. Tenemos la misma misión. A los suyos vino y los suyos no. Y por eso él dejó de hacer la misión. Continuó con la misión. Y cuando estuvo en la cruz, él dijo, consumado es, está hecho la tarea. ¿Qué estamos diciendo nosotros? Todavía no. Posiblemente más adelante. Señor, si tú me dotas de intelecto para aprenderme los versículos clave, ahí sí. ¿Qué dice Juan 17, 18? ¿Si alguien lo tiene? Santificado, eso. Santificado. No, en tu verdad, la palabra es verdad. Ya. Como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado al mundo. El Señor Jesucristo nos tenía presente ya en su oración. Así como tú me enviaste, así yo lo he enviado. ¿Cierto? A hacer la tarea. Y en Juan 20, 21, ¿qué dice? Entonces Jesús le dijo otra vez, pasa a vosotros como me envió el Padre, así también yo os envío. Esa es la misión. Nuevamente.
Cristo vino a hacer dos cosas. Vino a buscar lo que se había perdido. Primera cosa, en 1 Timoteo 1:15 tenemos respaldo. Si tenemos la misma misión que el Señor Jesucristo, entonces debemos buscar a los perdidos para compartir el Evangelio. No podemos esperar que los perdidos vengan por sí solos a la iglesia. Y aquí hay un punto que debemos tocar como iglesia local. Porque no sé si yo entiendo mal o no, pero cuando estudiamos con el pastor la soberanía de Dios, y nosotros sabemos de que ni uno más ni uno menos de los que el Señor escogió para ser salvos van a hacerlo, ¿cierto? Lo que nosotros no sabemos. Pero tampoco podemos esperar de brazos cruzados a que lleguen al templo. Si la misión es ir. Y nosotros hasta el momento, al menos yo, no he hecho lo suficiente para ir a buscar. Incluso la palabra iglesia viene, ¿no es cierto?, del latín, del griego eclesia, que significa los llamados a salir fuera. Y yo me conformo con estar aquí 2 horas, aquí. Pero los llamados a salir fuera es la misión de la iglesia. ¿Ya? Entonces, vino a buscar lo que se había perdido. Hay una figura literaria en la palabra, que no me acuerdo dónde está en estos momentos, sí en los evangelios, que se llama hipérbole. Esta figura literaria, profesora de castellano, lenguaje acá, significa una exageración, ¿ya? Y se ocupa mucho de la palabra también, como figura literaria. Entonces dice, y Jesús recorría todas las aldeas enseñando y predicando el Evangelio. Pregunta, ¿llegó a España Jesús? ¿Ah? No. Pero ¿qué significa el espíritu, digamos, del texto? Significa que él hacía esfuerzo para llegar a lo máximo posible del lugar donde ellos vivían. En otras palabras, podríamos, parafraseando nosotros, decir, y tocaba todas las puertas del lugar donde vivía. ¿Y nosotros? Por eso que nos dejó la misión a nosotros. ¿Y nosotros? Yo creo que aquí tenemos que pensar, ¿eh? Si bien es cierto, la hermana no le llegó por sus medios. No, el Espíritu Santo. De acuerdo. Sí, pero no porque nosotros hubiéramos ido para allá. No. ¿Sí? Yo llegué porque una vecina me invitó. Claro, ahí está la clave, ¿cierto? Ahí está la clave. Yo llegué solita, conocer a nadie. Y la otra misión, él vino a salvar lo que se había perdido. Hermano, muchas veces nosotros clasificamos a la gente. La categorizamos. No, es profesional. ¿Es pecador o no? Todos somos pecadores. Todos necesitan de Cristo. Sí. De todas maneras. Cuando ya le encontramos a la persona que usted está pensando, le debemos presentar el Evangelio. Queremos que se salve de la ira de Dios. Bueno, hay algunos versículos. Dios es fuego consumidor, dice Hebreos 12:29. Es un juez justo, dice Salmo 96, de 12 al 13. Para los no salvos no hay esperanza. Debiera conmovernos a tal punto que nosotros debiéramos de alguna forma darle a conocer el Evangelio. Si no nos escuchan, de otra manera. Horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo, y nosotros lo sabemos. Entonces, hermanos, la misión es ir y predicar el Evangelio. Debemos procurar el arrepentimiento. El hermano Iván lo tomó en su comentario, interesantísimo esto. Y aquí nos vamos a detener un poquito. El arrepentimiento es nuestro blanco. Cuando hablamos con un pecador que está perdido en sus pecados.
no queremos que ore una oración, sino que se arrepienta. Y aquí se ha cometido un tremendo error en el pasado, porque le hemos presentado un evangelio diferente, como dice Gálatas. Cuando Pablo le escribe a los Gálatas, le dice, no que haya otro evangelio, hay uno solo. Y el que no predique el evangelio de la palabra o de Cristo, sea anatema, sea maldito. Entonces hay algunos que andan diciendo por ahí que para ser salvo, encontré un mensaje de los testigos de Jehová en la puerta, escrito por una persona. Y lo leí y ellos creen que con leer la Biblia uno es salvo. Pero la Biblia no dice eso. Dice Pablo, estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. No que hay otros, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Entonces, han habido personas en la historia que en su afán de llevar el evangelio y de encontrar una respuesta positiva, no han escatimado esfuerzo de decir, ven a Cristo y se acabarán todos tus problemas. ¿Es bíblico? No. Ven a Cristo y vendrás la felicidad. ¿Es verdad eso o no? Sí, es verdad. ¿Pero a qué precio? Hermano, se ha hecho mucho daño. Si tú crees en Cristo, levanta tu mano. Perfecto, ya llevamos uno. Los que creen en Cristo que pasen adelante, es una presión, ¿no es cierto? Yo me acuerdo, y yo lo hice mucho tiempo, me acuerdo que visitamos un lugar que se llamaba La Paz, a 15 kilómetros de Perquenco, íbamos en bicicleta los fines de semana y teníamos un grupo como de 15 personas allá. Había jóvenes, adultos, bonito grupo. Uno se encariña después, ¿no es cierto? Y me acuerdo que había una señorita y yo le invité a hacer la oración del pecado. Pero hoy día me doy cuenta de que no debe ser así. Porque ¿quién soy yo para abrirle la puerta, o sí o no? Siendo que el Señor es el que escoge. Él es el que salva. Él es el que produce el cambio, no yo. Entonces, nuestro blanco debe ser el arrepentimiento. Cuando hablamos con un pecador que está perdido en sus pecados, y no queremos que tome una decisión, como decimos nosotros, apresurada. Nosotros estamos dados para llevar las buenas nuevas de salvación, pero no para forzar a la persona. Ya, bueno. Se arranca la persona. Nosotros debemos sembrar la semilla. El Señor hace la obra, no nosotros. Nuestro deber es dar a conocer el Evangelio, que Jesucristo, ¿no es cierto?, vino al mundo a salvar al mundo, a buscar lo que se había perdido, murió en la cruz por nuestros pecados, ¿no es cierto?, y resucitó y vivía hasta la diestra de Dios Padre. Y todo aquel que no crea en Jesucristo ya es condenado, dice la palabra. Se ha manipulado mucho la palabra creer. Bueno, ya no vamos a ver. ¿Ya? Dos partes del arrepentimiento. Y aquí hay un texto en Proverbios 28:13 que dice, el que cubre sus pecados no prosperará más, el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Y aquí hay algo bien especial, ¿no es cierto? Porque da dos partes del texto. Uno que los confiesa, o sea, la persona en la cual yo le dé a conocer el Evangelio y se arrepiente tiene que confesar su pecado, pero también se tiene que apartar de su pecado. Y aquí hay una gran diferencia. Vamos a desarrollarlo. Confesar consiste en un cambio de parecer, un giro, diríamos nosotros. Y el pecador confiesa sus pecados
así como David allí en el Salmo 51, dice que el pecado estaba siempre delante de él. Yo encuentro que aquí es muy didáctico porque él lo da a conocer abiertamente a todos. Y yo generalmente no confieso mi pecado públicamente. Pero que ahí todos sabían que era pecado. Lo veis. Pero ¿y todos saben que es un pecado o no? Pero como lo Todos vemos, saben. sí, puede decir que es Y yo pecado. tengo la valentía de decirlo públicamente. Eso es lo que nos cuesta. Aunque el pecado dice que debe ser confesado a quién? Al Dios Señor. ¿Ah? Señor. A Dios. Pero hay pecados que deben confesarse públicamente. Cuando yo soy parte de la iglesia, ¿cierto? Pero tengo la valentía de hacerlo, ¿no? ¿Qué van a decir los hermanos? No somos Y eso que me tiene un poco bueno a mí. No, es que no hay pecado chico ni grande en todo lugar. Yo no había comprendido, y creo que lo he dicho varias veces aquí, cómo un sinvergüenza como David es considerado de acuerdo al corazón de Dios. Dios le perdona. O un Jacob que le robó la primogenitura a Esaú es considerado un tipo, como predicaba el hermano Manuel el domingo pasado, de Cristo. Cuando, ¿no es cierto?, trató de que su padre le diera la bendición a él y no a su hermano. Pero aquí vemos de que el arrepentimiento es una obra real en el corazón del pecador. Y por lo tanto el arrepentimiento es tan importante y trascendental de que Dios perdona al más vil pecador, como cantamos, ¿cierto? Y lo puede transformar en una persona santa. Y dice en el Salmo 51, ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia. Conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones, lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. Porque yo, ¿qué dice su Biblia? Reconozco. Ahí está la confesión. Qué difícil es reconocer en uno que uno ha fallado. Qué difícil es, ¿no? Dice, pero yo peco menos que él. Porque yo reconozco mi rebelión y mi pecado está siempre delante de mí. Bueno, y señala todo aquello, ¿no es cierto?, más adelante. Entonces, el Señor es misericordioso. Él perdona cuando hay un arrepentimiento De corazón. de verdad, decimos nosotros, de corazón. Y no un remordimiento solamente porque vuelvo a caer en lo mismo y vuelvo a caer en lo mismo. Entonces, si nosotros vemos que David confiesa su pecado, nosotros debemos procurar en la misión para ir a otro a presentar el Evangelio que esta persona se arrepienta de sus pecados. Pero como se le ha bajado el perfil al pecado hoy día, y por lo tanto dice, no, pero si todos pecan, ¿por qué yo no? Pero la Biblia considera que el pecado es grave, a tal punto de que Dios detiene la comunión con el ser humano cuando hay pecado. Y a veces digo yo, Señor, ¿por qué no me responden la oración? ¿Por qué no me escuchan? Y el Señor me está diciendo, echa una miradita a tu interior, a ver. Si me ha faltado a mí. Por lo tanto, el confesar los pecados debiera ser una actividad diaria y permanente. Tanto por los pecados que son por comisión, es decir, que yo los cometo, pero por omisión también, porque la Biblia dice que quizás hace lo bueno y no lo hace, ¿qué es lo que es? Es pecado. Entonces, si la Biblia me dice que tengo ir a predicar el Evangelio y no voy, bueno, estoy desobedeciendo. Y la desobediencia es Disculpe, a veces quiero ir a ver alguna película, más la televisión, y de repente como que entra y digo, me han leído la Biblia, la palabra, tengo que volver para atrás, porque todo, claro, porque me siento mal, y ya me siento en el comedor a leer la palabra. Es prioridad. Uno por ver una película, a lo mejor no se va a condenar. Pero ¿qué es primero, hermano?
Aunque no me lo crean, alguna hermana acá dice nada, sí es verdad, el Espíritu Santo como que está ahí. Ya, una cosa, ¿no es cierto?, que tenemos que procurar en la misión de ir y predicar el Evangelio es que la persona se arrepienta de sus pecados. Pero es difícil que una persona reconozca sus pecados. Y lo hemos visto cuando hemos salido, digamos, con el pastor a hablar a algunas personas en la plaza, por ejemplo, y me ha tocado preguntar a la persona, estimado, ¿usted ha mentido alguna vez? A ver, déjenme pensar. Uno sabe que sí. Y si él dice que no, uno sabe que es mentira, porque la Biblia dice que todos somos mentirosos. Entonces, ¿usted ha robado? No, a mí me lo han dicho. No. La Biblia hace una pregunta en el libro de Malaquías. ¿Habrá robado el hombre a Dios? Pobre inocente. Pero que yo no entiendo esa parte. Pero por eso es que la palabra le tiene que dar a conocer aquello que dice que, hermano, que nos van a rechazar. Porque el Evangelio no es solamente un camino de rosas y de felicidad y de bendición. Eso nunca aparece en la Biblia. Es más, el Señor Jesucristo le dice a su gente, ¿no es cierto?, en el mundo tendréis aflicción. Segunda parte, apartarse. Y esta es una cosa clave aquí. No sé si usted se ha encontrado con personas que asisten a la iglesia y dicen, yo gracias a Dios soy cristiano porque tocó mi corazón y me transformó y yo asisto al templo, pero lo único que no he dejado ha sido el fumar. No puedo dejar. A uno le llama la atención y a lo mejor uno puede hacer alguna cosa más grave todavía, pero hermanos, el que depende de un vicio ya no depende del Señor, ¿cierto? Y el cigarrillo produce adicción física e psíquica. Es decir, el cuerpo le va a pedir y mentalmente, ¿no es cierto?, también va a haber algo que va a gatillar de que tiene que fumar. Yo me acuerdo visitando una iglesia del campo, un hermano, después de mucho tiempo de conversar con ella, me dijo, hermano, yo no puedo dejar de beber. Pero la Biblia dice clara, dice que de modo que si alguno está en Cristo, no es criatura de estas cosas viejas, pasaron y aquí algunas, todo, son ellas nuevas. Sí, hermano. Hermano, tengo otra pregunta. Entonces pasa lo mismo cuando uno toma un medicamento y depende de ese medicamento. Debiera de ser igual, ¿no? Debiéramos decir, no, pues nosotros tenemos a nuestro Señor que nos está ayudando. Bueno, hay algunas personas que tienen enfermedades que son de por vida y tienen que depender de un medicamento, recetado por el médico, porque hay alguna falencia en su cuerpo que no permite, por ejemplo, generar insulina. ¿Sí? O la genera demasiado. Como las advertencias. Pero ahí va a depender de un medicamento, pero en este caso cuando son vicios de dependencia que no alaban al Señor. Destruyen la vida de mi vida. Exactamente. No le agradan así. Recordemos que, como el hermano también lo mencionaba al principio, nuestro templo, o sea, nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo. Y como templo debería estar lo más limpio posible. No me refiero yo a lo interior, sino a sentirse saludable. Porque del Señor tiene que estar saludable para ir. Tiene que estar saludable para dar a conocer a otros de que en Cristo tenemos esperanza. Entonces, el hecho de no cambiar de actitud o de comportamiento es un signo de que algo no está funcionando bien. El cambio de parecer resulta en un cambio de comportamiento. Si la verdad es que yo giré en 180 grados, es decir, voy en contra de todo lo que iba antes ahora. Entonces, si la Biblia dice, el que robaba, ¿qué dice? No lo demás, y
Sí, porque decir no robe más no va. Pero dice, da un remedio. Y trabaje con sus manos, incluso ni siquiera para uno, para que pueda compartir con el otro. Bueno, ahí tenemos otra enseñanza. ¿Ya? Hermanos, entonces, una de las tareas en el evangelismo es que la persona se arrepienta de sus pecados, ¿no es cierto?, los confiese al Señor, porque a veces nosotros queremos por coruchento de que nos cuenten a nosotros. Mi señora y nosotros vemos en la pequeña casa de la pradera, porque tiene ciertos tintes, ¿no es cierto?, cristianos del pueblo que llegó a Estados Unidos originalmente. Y hay una señora que se preocupa de escuchar el teléfono, ¿no es cierto?, para todas las llamadas que hacen. Eso de la copucha hace muchos años en la iglesia. Me da la impresión que, fíjate, tiene que ser por... ¿Por qué no vendría esta? Se aparta de sus pecados. Si el inconverso no quiere dejar sus pecados, no puede ser salvo. ¿Cuántos años lleva usted en el templo? Tantos años, pero Ya 12 años. desde que comencé no he podido superar esta situación, que es contraria, digamos, a la enseñanza de la Biblia. ¿Dónde queda la promesa del Señor entonces? ¿Cómo se alcanza la misericordia? Solo confesando los pecados a Dios y apartándose de ellos, el pecador puede alcanzar la misericordia de Dios. En la parábola de el fariseo y el publicano está muy claro. Se propicia a mi pecador, dijo el publicano. Sí. Él se encontró pecador. Se encontró indigno de estar en la presencia del Señor, incluso de levantar su cabeza, porque entendía que había fallado al Señor. Seguramente el cobrar los impuestos en ese tiempo era una cosa porque ellos tenían que sacar su sueldo de lo que cobraban, y por lo tanto le cobraban más de lo que decía el imperio, el emperador. Entonces, claro, si eran 10 pesos, él le cobraba 15 y te dejaba 5. Entonces, cuando lo enfrenta a Jesús, y él, ¿no es cierto?, sabe que ha pecado. Nosotros sabemos que hemos pecado, hermano, pero ¿cuánta importancia le damos a ello? Es el problema. Nosotros creemos que incluso hablamos y nos reímos, una mentira blanca. Si eso no es bíblico. Es que antes cuando nosotros conocíamos la palabra, hermanos, así la hacíamos, porque yo la hacía también muchos 12, 13 años atrás. Escuchábamos los dedos, una mentira. Ahora no se puede hacer eso, porque uno sabe que está pecando, agrede, asalienta. Sí, pues, pero en ese entonces lo hacíamos. ¿Para qué estamos con cosas si todos venimos del mundo? Ahora que estamos atrás de esa parte. ¿Quién es el que toca la puerta? Dile que no estoy. Sí, pues está dentro. Sin arrepentimiento no hay salvación. El pecador, y aquí hay una otra doctrina que no tenemos el tiempo suficiente para hacerlo, no vamos a tocar más adelante. Si el pecador solo cree en Jesús, y esto ha causado mucho daño, esto de creer aquí, tal como nosotros lo conocemos, ha creído en vano, ha creído sin lograr nada, no es salvo a pesar de que oró entre comillas, una oración, o pidió que Jesús entrara en su corazón de labios. Creer en Jesús no es suficiente. Aún los demonios creen y ellos no son salvos. Estimados hermanos, cuando dice, tomamos a veces como resumido el pasaje de Hechos 16:31, cuando el carcelero le pregunta a Pablo y le preguntan, señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? O sea, el carcelero ve que hay una reacción totalmente diferente a lo que hacía el mundo regularmente.
Si yo estoy preso y hay una abertura en la cárcel, lo más lógico es que me escape. Lo más lógico. Ayer conversaba con mi cuñado y resulta que se abrió una bolsa del camión Brinks de valores, ¿no es cierto?, en la carretera. Sí, se vio. Ya, y se pararon los vehículos y la gente, y me decía mi cuñado que bueno para esa gente pobre, ¿no es cierto?, porque ellos fueron y agarraron lo que pudieron, ¿no es cierto?, y caminaron. Se lo dijeron hasta la televisión es a una persona que le... A uno le parece que esa es la actitud natural, ¿o no? Se ve en muchas partes, pero no debería ser así. La actitud natural aquí que pregunta el carcelero y le impacta su vida es porque ellos lo arrancaron y Pablo se quedó allí. Ahora, ¿qué pasaba en el contexto? Si se le escapaba a los presos, el carcelero era muerto por el imperio romano. Entonces le llama tanto la atención cuando le dice no te hagas ningún daño, porque en vez que lo mataran, él se iba a matar. En vez de que lo mataran, digamos, los soldados, él dijo yo, si aquí ocurrió esto, yo me mato. Y se iba a cortar, no sé si el cuello, las venas. Pero Pablo le dice, no hagas nada de eso si estamos aquí. En realidad los cristianos son diferentes. Toman decisiones diferentes. No van a tomar la rata que cayó del camión. A lo mejor si tú y yo estamos ahí también mucho. ¿Y qué causó esto? Que él pregunta, en otras palabras, ¿por qué ustedes son diferentes? ¿Por qué no escaparon? Ah, que nosotros somos cristianos. Y él hace la pregunta de su vida aquí, ¿no es cierto?, en el versículo 30, y les dijo, señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Le importó un comino el imperio romano, el César y la milicia y todo. Ya ahora no valía eso. Ahora valía otro valor más importante que era la salvación. Y la respuesta de Pablo le dice, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Tú y tu casa. Entonces, de este versículo se han hecho un montón de doctrinas y lamentablemente algunas doctrinas equivocadas que no solamente el creer intelectual y con eso estamos ok. Y ha hecho mucho daño, ¿eh? Porque si usted le pregunta a las personas, ¿y usted cree en Dios? Yo creo. Pero aquí tenemos una respuesta que dice que hasta los demonios creen. Incluso se ha hecho una doctrina de que basta con que el padre de la casa crea, ya los hijos y los demás, todos son salvos. Y la salvación es personal. La salvación es personal. Ahora, ¿por qué lo dice Pablo de esa manera? No es que estuviera mintiendo, sino que es posible de que si el padre es salvo, eduque a sus hijos, le muestre el camino, le predique, y por lo tanto la misericordia de Dios también va a permitir que la familia sea salva. Por eso. Pero no es porque se herede. Entonces aquí hay un concepto bien interesante que no lo vamos a ver ahora, pero que me ha llamado profundamente la atención, de que este creer en el original tiene un objeto. La fe tiene un objeto. ¿Y sabe cuál es el objeto? Cristo. Porque hay algunos que creen en la agüita que le va a hacer bien. Hay otros que creen que portándose bien. Hay otros que creen, ¿no es cierto?, que siendo un ejemplo para la sociedad van a ser considerados. Pero este creer que está aquí tiene un objeto de la fe que se llama, y es Jesucristo. Ahora, creer en Jesús, ¿sabe lo que significa? Significa hacer lo que Jesús dice. ¿Cambia la cosa entonces? Si hay una persona que dice que cree en Jesús y uno le pregunta, ¿y usted está haciendo lo que Jesús dijo? Ahí cambia la cosa. Entonces se ha manipulado mucho. A la persona se le dice, no, pero si usted tiene que creer en Jesús y es salvo. Y si vamos allí al libro de Santiago, dice que los demonios también creen y tiemblan. Porque no son cristianos, porque no son salvos. En otras palabras, los demonios creen y tiemblan porque no están haciendo la voluntad de Dios.
El creer significa que yo me he apropiado de la doctrina, de las enseñanzas, de los estatutos, de los mandamientos que el Señor ha establecido en su palabra y los hago. Eso significa. Por eso es que los demonios creen intelectualmente, pero no hacen la voluntad de Dios. Es un creer intelectual. Suena como feo esto, ¿no? Creer en Jesús no es suficiente, como queriendo decir hay que agregarle algo más, ¿no? Bueno, este pasaje de 1 Corintios 15 habla acerca de que la palabra tiene que estar dentro de nuestra creencia, y hacerla vida, digamos, nosotros. Estamos terminando. Es decir, sin arrepentimiento no hay vida. Hechos 11:18 dice, entonces oír estas cosas, callaron y glorificaron a Dios diciendo, de manera que también los gentiles ha dado Dios arrepentimiento para la vida. Y aquí viene un comentario que hizo el hermano Iván que se me está anotando los hechos. Sin arrepentimiento no se puede escapar del lazo del diablo. En 2 Timoteo 2, 24, 26 dice, porque el siervo del Señor no debe ser contencioso. ¿Somos contenciosos? Sino amable para con todos. No, con los que me caen bien. No. Apto para enseñar. ¡Wow! Soy apto para enseñar. Cuando sea el discípulo, algo tiene que hacer. Sufrido. ¿Y dónde está lo otro que todo iba a ser llevadero? Que con mansedumbre corrija a los que se oponen. Hermano, corrija a los que se oponen. ¿Con qué? Con la palabra. Es decir, tengo que tener un dominio mínimo de la palabra. Ahora sí, el máximo, mucho mejor. Pero me encanta esas personas que dominan de tapa a tapa la Biblia. Me encanta, a uno le llama la atención. La Biblia es un todo. A lo mejor si yo, el Nuevo Testamento no está completo si no tenemos el Antiguo Testamento. Un libro no lo puedo sacar exclusivamente, sino que la Biblia es un todo. Por eso es que la palabra dice que toda la escritura es inspirada por Dios. Por lo tanto, el libro de Filemón tiene su importancia. Pero hay gente que dice que la escritura es escrita por los hombres, que es mentira. Sí, de acuerdo, estamos totalmente de acuerdo. Pero hay una diferencia. Y lo único que la Biblia está, los hombres escribieron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Pero lo que se no estaba bien. Cuando hay arrepentimiento, porque ellos mismos cuentan de nosotros la manera en que nos recibiste y cómo os convertiste. Pablo le escribe a los tesalonicenses, lo estudiamos con el pastor. De los ídolos a Dios. ¿Hubo cambio o no? Sí. Para servir al Dios vivo y verdadero. Tarea del evangelista. Vamos a terminar. La tarea del evangelista no es guiar al pecador a tomar una decisión por Cristo. Bueno, decidir o no. Apetarlo. Es la última vez que vengo. Si no te vas a infierno. Ni a orar una oración. Yo te invito a que repitas conmigo. Pedir que Jesús entre en su corazón es fácil decirlo de palabras, de lengua, de boca. Pero otra cosa es que haya impactado la palabra en el corazón de la persona. Y ella de por sí se sienta pecador y sea arrepentida. La Biblia dice que hay gozo en el cielo por un pecador que hace la oración. Se decide. Que se arrepiente. No por un pecador que decide o que hace la oración. Ahí tenemos respaldo bíblico. Llegamos al final. Herramientas para llevar a cabo el evangelismo. Usted dice, pero yo voy a decir, este es tema de la segunda lección. Dios ha dejado una herramienta muy poderosa. Hermano Iván, la ley. Esto nos ha enseñado en todas las congregaciones porque como ahora estamos en el tiempo de la gracia,
Entonces se cree que ahora podemos hacer lo que queramos, y eso no es verdad. ¿Cómo vamos a ocupar la ley? Hubo un método que viene a continuación en el estudio, viene cómo ocupar las herramientas para poder evangelizar. No se lo pido. Pero si vamos a Éxodo 20, encontramos resumida la ley. Y en algunas veces que hemos salido a evangelizar, la hemos ocupado. ¿Cierto, hermano Sofía? Hermano Manuel, también. Aquí yo voy a adelantar también un poco los hechos. Éxodo 20, ¿no es cierto? Ahí concentramos del 1 al 17, encontramos un resumido en la ley. No quiere decir que sea toda la ley. Pero, hermano Iván, tiene razón usted. Cuando uno va a evangelizar a cualquier persona, uno muchas veces le presentaba la buena noticia inmediatamente, y la persona, como le llegan una buena noticia, dice que sí, pero sin haber arrepentimiento en su vida. Te traigo la mejor noticia de tu vida. Dios te ama. Suena bonito. Y es verdad. Pero antes de dar la buena noticia, nosotros tenemos que dar la mala noticia. Y es ahí donde nosotros nos hemos puesto el énfasis. Aquí dice, rápidamente, 20, y habló Dios a todas estas palabras diciendo, estoy leyendo 21, yo soy Jehová tu Dios que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. Primer mandamiento de ese mandamiento. No tendrás dioses ajenos delante de mí. Estimados hermanos y hermanas, si nosotros solamente por una sola característica dijéramos cuál es tu Dios, ¿a qué dedicamos más tiempo cada uno de los que estamos aquí? Si yo dedico más tiempo a mi trabajo, quiere decir que le estoy robando tiempo a Dios. Pero si en mi trabajo yo hago obra de evangelista, o ocupo mi trabajo como plataforma para que otros conozcan a Cristo, muy bien. Muy bien. Pero el primer mandamiento dice que no debo tener dioses ajenos delante de mí. Pueden ser ídolos como el dinero, el tiempo, la lujuria. ¿Ya? Por lo tanto, sí podemos ocupar la ley para darle a conocer al pecador de que no está haciendo como dice la palabra. Me voy a saltar todo eso porque ya es la una. Dice, no matarás. Ah, qué bueno que me salté de eso, porque no matarás. Pero si vamos al Nuevo Testamento, y dice que cualquiera que se enojó contra su hermano ha cometido homicidio, entonces estoy en pecado. Si vamos al versículo 14, dice, no cometerás adulterio, chuta, qué bueno que me sale. Pero si vamos al Nuevo Testamento, dice que cualquiera que mirare, en el caso de los hombres, en el caso de la mujer, indistintamente, a un hombre, en el caso de la mujer, a una mujer, en el caso de los hombres, para ser codiciada en mi corazón, dice que ya hemos adulterado. Versículo 15, no hurtarás. ¿Ha robado usted alguna vez? Si somos sinceros, tenemos que decir que muchas veces. Ahora, si los respaldos bíblicos para esos versículos dicen todo lo contrario, o vamos al libro de Apocalipsis y dice que ningún ladrón va a entrar, y ningún mentiroso, y ningún hechicero, y ningún idólatra, y ningún adúltero, esa es la mala noticia, mi estimado. De esa manera, el Espíritu Santo tiene que actuar en el corazón de la persona para decir, estoy perdido, estoy arrepentido. Pero estimado,
Después de eso está la buena noticia. Que el Señor Jesucristo murió en la cruz del Calvario, derramó su sangre, con la cual nos lavó y nos limpió. Esa es la gran noticia. ¿Se fijan? ¿Podemos ocupar la ley como para poder evangelizar? Lo que pasa es que muchas veces nosotros lo hemos hecho solamente con la buena noticia. Pero no hay arrepentimiento en la persona que me escucha. Porque no se ha dado cuenta de que va camino al infierno. Porque el Dios de este siglo le hace mal. Si predicamos la ley primero, podemos darle a los pecadores un buen entendimiento de sus pecados y su condición delante de Dios. Es decir, las buenas nuevas. Así las buenas nuevas del Evangelio serán realmente buenas. El Señor Jesucristo dijo que los que se creían sanos no tenían necesidad, ¿cierto?, de médico. Solamente los enfermos, ¿no es cierto?, que se sentían enfermos, que se sentían debilitados, necesitaban de él. Solamente los pecadores, que se consideran pecadores, que se arrepienten de sus pecados, ¿no es cierto?, el Espíritu Santo va a actuar en su corazón para ser salvo. Eso era, hermanos. No sé si hay más comentarios o preguntas.